En el valle de Hebrón, amaneció con el suave resplandor del sol abriéndose paso entre las montañas. La casa de Jacob estaba marcada por el movimiento de las ovejas y el duro trabajo de sus hijos. Entre ellos destacó José, el penúltimo hijo, un muchacho de 17 años, cuya presencia irradiaba inocencia y determinación. Él era el favorito de Jacob, algo que sus hermanos no solo se dieron cuenta, sino que también resentían. Jacob, como prueba de su cariño especial, le regaló a José una túnica colorida, algo raro y valioso en aquella época. Cada vez que José se ponía la túnica, sus hermanos sentían crecer la sombra de la envidia. ¿Por qué él y no nosotros?, murmuraban entre ellos, alimentando sentimientos de ira. José, sin darse cuenta de la profundidad de su resentimiento, comenzó a compartir sueños que lo perturbaban y lo fascinaban al mismo tiempo. Una mañana se encontró con sus hermanos en el campo y les contó su primer sueño: estábamos atando gavillas de trigo en el campo. De repente, mi viga se elevó y se mantuvo erguida, mientras tus vigas se curvaron alrededor de la mía. Los hermanos, indignados, replicaron: ¿crees que serás nuestro rey, quien nos gobernará? Días después, José tuvo otro sueño y esta vez también se lo contó a su padre: soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Jacob lo reprendió levemente: ¿qué significa este sueño? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Pero a diferencia de sus hermanos, Jacob guardó las palabras de José en su corazón, curioso acerca de su significado. La tensión en la familia crecía, alimentada por la envidia de los hermanos, mientras José continuaba viviendo con pureza y fe, ajeno al peligro que se formaba a su alrededor. Era un día caluroso en el valle de Dotán cuando Jacob le pidió a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, que estaban pastoreando su rebaño lejos de casa. Siempre dispuesto a complacer a su padre, José partió con la túnica colorida que tanto irritaba a sus hermanos. Al verlo a lo lejos, sus corazones endurecidos por la envidia inmediatamente conspiraron contra él. Ahí viene ese soñador, dijeron, intercambiando miradas llenas de resentimiento. Matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Diremos que una bestia lo devoró. Veamos qué será de tus sueños. Rubén, el mayor, intervino: no le quitemos la vida. Lo arrojaremos al pozo, pero sin derramar sangre. Aunque Rubén también estaba impulsado por la envidia, planeó rescatar a José más tarde y devolverlo a su padre. Cuando José llegó, lleno de buenas intenciones, sus hermanos lo agarraron brutalmente. Su túnica fue arrancada de sus hombros, un gesto que simbolizó la ruptura de su relación. Sin piedad, lo arrojaron a un pozo vacío y seco. El joven asustado gritó pidiendo misericordia, pero sus gritos fueron ignorados. Mientras estaban decidiendo qué hacer, se acercó una caravana de mercaderes ismaelitas. Judas sugirió: ¿por qué matarlo? Vendámoslo como esclavo. De esa manera no tendremos sangre en nuestras manos. Ellos estuvieron de acuerdo, y por 20 piezas de plata vendieron a José. Después, para ocultar el acto, mojaron la colorida túnica de José en la sangre de un macho cabrío y se la llevaron a su padre. Jacob, al ver el manto ensangrentado, rasgó sus ropas con desesperación: una fiera ha despedazado a mi hijo. José ha muerto. Mientras Jacob lloraba desconsoladamente, José partía rumbo a Egipto, encadenado y con un futuro incierto, pero con su fe en Dios intacta. El viaje a Egipto fue largo y agotador para José, tanto física como emocionalmente. Él, que había sido tratado como un hijo amado, ahora era un esclavo en una tierra extranjera. Cuando llegó a Egipto, fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, jefe de la Guardia Real. En la casa de Potifar, José se distinguió rápidamente. Su integridad, dedicación y capacidad de gestión le valieron la confianza de su amo. Potifar vio que todo lo que José tocaba prosperaba, y concluyó que el Dios de José estaba con él. Por lo cual le hizo administrador de toda su casa y de sus bienes. Todo parecía ir encaminado a algo mejor, hasta que la esposa de Potifar comenzó a albergar deseos por José. Día tras día intentaba seducirlo, pero José, fiel a Dios y a su amo, siempre se negaba. En una de esas ocasiones respondió con firmeza: mi señor me ha confiado todo excepto a ti, ¿cómo pude cometer un acto tan malvado y pecar contra Dios? Una vez, al encontrarlo solo, intentó agarrarlo por la fuerza, pero José huyó, dejando atrás su manto. Humillada y enfurecida, acusó a José de intentar abusar de ella, usando el manto como prueba. Potifar, lleno de ira,
No quiso escuchar la defensa de José y lo envió directamente a la cárcel, aunque en el fondo sabía que José no era culpable. Una vez más, José se sintió agraviado, pero confió en que Dios todavía estaba con él, incluso en el silencio y la oscuridad de la prisión. La prisión era fría y oscura, pero incluso allí, José no se dejó llevar por la desesperación. Continuó trabajando con dedicación y su actitud llamó la atención del carcelero, quien pronto puso a José a cargo de todos los demás prisioneros. Dondequiera que iba, la presencia de Dios parecía acompañarlo, haciendo que todo lo que hacía prosperara. Un día, llegaron dos nuevos prisioneros, el copero del faraón y el panadero. Ambos habían caído en desgracia ante el rey y esperaban su destino. Una noche, cada uno de ellos tuvo un sueño misterioso que los dejó perturbados. Por la mañana, José notó sus expresiones de angustia y preguntó, ¿por qué están tan tristes hoy? Ellos respondieron, hemos tenido sueños, pero no hay nadie que los interprete. José, con confianza en Dios, dijo, las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntame tus sueños. El copero habló primero, soñé con una vid con 3 sarmientos que florecieron y produjeron uvas. Presioné las uvas en la copa del faraón y la entregué en sus manos. José explicó, las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te restituirá en tu puesto. Animado, el panadero contó su sueño, soñé que llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza, y los pájaros comían de la canasta de arriba. José respondió con tristeza, las 3 canastas también son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te quitará la vida. 3 días después, los sueños se hicieron realidad exactamente como José había dicho. Antes de que el copero se fuera, José le pidió, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Pero cuando fue restaurado, el copero se olvidó de José, dejándolo en prisión por otros 2 largos años. Pasaron 2 años y José permaneció en prisión, todavía olvidado por el copero. Sin embargo, su fe en Dios nunca vaciló. Continuó desempeñando sus tareas con excelencia, esperando pacientemente el momento en que el propósito de Dios fuera revelado. Un día, en palacio, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, del río Nilo salieron 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas flacas, que devoraron a las gordas. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y sanas fueron consumidas por 7 espigas secas y marchitas. Ninguno de los sabios o magos de Egipto eran capaces de interpretar los sueños. Entonces el copero se acordó de José y le dijo al faraón, hoy me acuerdo de mis pecados. Cuando estaba en prisión, un joven hebreo interpretó mis sueños y los del panadero, y todo sucedió exactamente como él dijo. El faraón mandó llamar inmediatamente a José, quien fue sacado de la prisión, afeitado y vestido apropiadamente para presentarse ante el rey. Cuando el faraón le contó sus sueños, José respondió humildemente, no puedo interpretarlos, pero Dios le dará al faraón una respuesta favorable. José explicó, ambos sueños tienen el mismo significado. Dios le reveló a Faraón lo que estaba por suceder. Habrá 7 años de gran abundancia, seguidos de 7 años de severa hambruna. El faraón debe elegir a un hombre sabio para gobernar Egipto, almacenando alimentos durante los años de abundancia para sobrevivir a los años de escasez. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón declaró, tú serás ese hombre. Dios te hizo saber todo esto. Tú estarás a la cabeza de mi casa, y solo en el trono seré yo mayor que tú. En un solo día, José pasó de prisionero a gobernador de Egipto, un cambio que solo Dios podía orquestar. José, ahora gobernante de Egipto, se dedicó a organizar impecablemente los recursos del reino. Durante los 7 años de abundancia, las cosechas fueron extraordinarias, más que suficientes para abastecer a Egipto. José hizo construir almacenes en cada ciudad, donde se guardaba trigo en grandes cantidades. Supervisó cada detalle con una precisión que reflejaba la sabiduría divina que lo guiaba. Durante este periodo, Egipto prosperó como nunca antes. El pueblo vivía en abundancia y José se convirtió en una figura de autoridad y respeto, admirado por todos. La fama de su sabiduría y habilidad en la administración se extendió por todo el país. Sin embargo, José no olvidó su fe y la misión que Dios le había confiado. Sabía que los años de abundancia no durarían para siempre y continuó preparando a Egipto para los tiempos difíciles que se avecinaban. Cuando terminaron los 7 años de abundancia, Egipto entró en un periodo de grave sequía. La hambruna empezó a afectar no solo a Egipto, sino también a los países vecinos.
La gente comenzó a buscar comida por todas partes, y los almacenes de José se convirtieron en su único refugio. Las naciones alrededor de Egipto enviaron emisarios en busca de trigo, y fue entonces cuando los hermanos de José, que vivían en la tierra de Canaán, oyeron de la abundancia que había en Egipto. Desesperados y sin saber que el hermano que habían vendido como esclavo ahora estaba en el poder, partieron hacia Egipto en busca de alimento, con el corazón apesadumbrado y llenos de culpa. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, estaban desesperados y hambrientos, sin saber que estaban a punto de encontrarse con el hermano al que habían traicionado tantos años antes. Fueron directamente a los almacenes de José, quien ahora gobernaba Egipto y estaba a cargo de la distribución del grano. Cuando José los vio, inmediatamente reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. José permaneció en silencio por un momento, observándolos. Ahora eran diferentes, mayores, más humildes y visiblemente agobiados por el hambre y el peso de la culpa. Por dentro, José sentía una mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también ganas de poner a prueba su sinceridad. Sabía que era el momento decisivo, el momento de ver si sus hermanos se habían arrepentido de sus acciones pasadas. Él los acusó de ser espías, diciendo: «Ustedes vinieron aquí para espiar la tierra, pero no me engañaron. Los mantendré encerrados hasta que demuestren que dicen la verdad». Los hermanos, temerosos, rogaban por sus vidas, diciendo que eran hijos de un mismo padre y que el menor, Benjamín, estaba en casa con su padre. Entonces José dio una orden inesperada: «Uno de ustedes permanecerá en prisión mientras los otros van a buscar a Benjamín. Al regresar con él, demuestren que no son mentirosos». Desesperados, los hermanos discutieron entre ellos, recordando las palabras de José en su juventud: «Querías ver las gavillas de trigo inclinándose ante mí». José, por su parte, no pudo contener más sus emociones y salió de la habitación a llorar. Cuando regresó, dio orden de que cada uno guardara su plata en sus costales, como señal de lo que iba a suceder. Los hermanos regresaron a Canaán, llevando la comida que José les había dado, pero con el corazón pesado por la promesa de regresar con Benjamín. Cuando llegaron a casa, le contaron a Jacob lo que había sucedido en Egipto, y cuando oyeron que José había pedido que trajeran a Benjamín, Jacob se conmovió. «Ya perdí un hijo y ahora quieren quitarme el otro», exclamó con dolor en los ojos. Se negó a permitir que se llevaran a Benjamín, por temor a que algo terrible le sucediera a su hijo menor. Los hermanos, sin embargo, estaban en una situación sin salida. La hambruna se estaba intensificando y, sin más alimentos, no tendrían más opción que regresar a Egipto. Entonces Judá, el mayor, se ofreció como garantía por la vida de Benjamín, prometiendo que si algo le sucedía, sería responsable ante su padre. «Si no lo capturamos, moriremos de hambre. Arriesgaré mi vida, padre, para asegurarme de que todos sobrevivamos». Finalmente, Jacob, a regañadientes, aceptó. «Si esto tiene que suceder, que así sea. Que el Dios de mi padre esté con vosotros». Benjamín fue entonces llevado a Egipto, y con él sus hermanos, llenos de temor y de esperanza, volvieron al reino de José, sin saber que estaban a punto de encontrar el perdón y la reconciliación que tanto tiempo habían buscado. Cuando los hermanos de José llegaron nuevamente a Egipto, esta vez con Benjamín, José los recibió con frialdad calculada. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentar la prueba final y más profunda. José los envió a su casa, donde preparó un banquete en su honor, pero la tensión era palpable. Los hermanos, aún sin saber que estaban ante José, sintieron el peso de la responsabilidad, temiendo lo peor. Antes de comenzar la comida, José ordenó a sus sirvientes que guardaran la plata de cada uno de los hermanos en sus respectivos sacos, tal como lo había hecho la última vez. Además, pidió que la copa de oro, la copa especial de la que solía beber, fuera colocada en la bolsa de Benjamín. Cuando los hermanos se fueron, José envió a sus hombres tras ellos, acusándolos de robar. Al oír la acusación, los hermanos se aterrorizaron y juraron que no habían cometido tal crimen. «Quien haya robado, que muera, y los demás serán nuestros esclavos», dijeron, en un intento de demostrar su inocencia. Cuando se abrieron los sacos y se halló la copa en el de Benjamín, el corazón de los hermanos se hundió. El miedo se apoderó de ellos y regresaron a la ciudad de José, desconsolados. José los recibió con calma, pero sus hermanos quedaron devastados. Judá, con corazón arrepentido, se acercó a José, y en nombre de todos, le pidió perdón. «Me ofrezco a ocupar el lugar de Benjamín.
No podemos regresar con nuestro padre sin él. Fue en ese momento, con las palabras de arrepentimiento de sus hermanos y el sacrificio de Judá, que José ya no pudo contener sus emociones. José ya no pudo ocultar sus lágrimas. Al escuchar la oferta de Judá de sacrificarse por Benjamín, el peso del dolor, la traición y la distancia que había sentido a lo largo de los años se desvaneció en un momento de compasión y perdón. Ordenó a todos que salieran de la habitación, dejándolos solo con sus hermanos. Y luego, con voz entrecortada, declaró: «Yo soy José, el hermano que vendieron para Egipto». El silencio llenó la habitación. Sus hermanos quedaron atónitos, incapaces de creer las palabras que escuchaban. Se encontraban ante lo que consideraban un gobernante poderoso, pero ahora él se reveló como José, su hermano perdido. La vergüenza y el miedo se apoderaron de ellos. «¿Cómo podremos estar ante ti después de todo lo que hemos hecho?», preguntaron, con el corazón destrozado por la culpa. José, entonces, con una profunda paz en su corazón, respondió: «No te preocupes, no fuiste tú quien me envió aquí, sino Dios. Él me envió delante de vosotros para asegurar la preservación de la vida. No guardo rencor, porque ahora veo que todo sucedió según su plan». José los abrazó, gesto de perdón absoluto e incondicional. «No tengáis miedo. Dios me puso como gobernante en Egipto para salvar a muchos, y ahora tú y toda tu familia seréis salvos». Al oír esto, los hermanos se conmovieron profundamente. Finalmente, comprendieron que, a pesar de la traición, José no solo había perdonado, sino que había reconocido el plan divino en todo lo que había sucedido. La reconciliación fue completa. José pidió a sus hermanos que regresaran a Canaán y trajeran a su padre. «Trae a Jacob a vivir conmigo aquí. Hay suficiente comida para todos vosotros». El corazón de José se llenó de alegría al saber que sus hermanos habían regresado a Canaán y traían a su padre, Jacob. Esperaba con ansias el reencuentro con aquel que siempre había sido su gran amor y a quien creía haber perdido para siempre. Cuando Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, la visión del anciano patriarca hizo que José corriera hacia él con lágrimas en los ojos. Se lanzó al cuello de su padre, abrazándolo con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca. «Papá, no puedo creer que estés aquí. Dios me trajo hasta ti». Jacob, que había lamentado la pérdida de su hijo durante tantos años, apenas podía creer la escena que tenía ante sus ojos. Tocó el rostro de José, viéndolo adulto, en una posición de gran autoridad, pero sintió alivio y paz apoderándose de su corazón. «Ahora puedo morir en paz, porque he visto el rostro de mi hijo y sé que está vivo». José entonces llevó a su padre y a toda su familia al palacio, donde el faraón los recibió de manera honorable. Concedió a Jacob y a sus hijos la tierra de Gosén, una región fértil en Egipto, donde podrían vivir en paz y prosperidad. José cuidó generosamente de su familia, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban para vivir bien durante los años de hambruna. Finalmente, después de tanto sufrimiento, José y su familia se reunieron, y la promesa de Dios se cumplió: Él los había preservado para que fueran una gran nación. Los años transcurrieron en paz para José y su familia en la tierra de Gosén. Jacob vivió sus últimos años en serenidad, rodeado de sus hijos y nietos, siempre agradecido de que Dios lo hubiera reunido con José. Durante este tiempo, José continuó gobernando Egipto sabiamente, honrando su promesa de cuidar de su familia y brindarles todo lo que necesitaban para prosperar. Cuando Jacob sintió que sus días estaban llegando a su fin, llamó a sus hijos alrededor de su cama y les dio sus últimas bendiciones e instrucciones. Hizo jurar a José que cuando muriera, sus huesos serían llevados de regreso a Canaán, para ser enterrados en la cueva de Macpela, junto con sus antepasados. «Dios Todopoderoso estará contigo y te prosperará», dijo con voz debilitada, antes de descansar en paz. José, profundamente conmovido por la partida de su padre, cumplió su último deseo al garantizar que el cuerpo de Jacob fuera llevado a Canaán y enterrado de acuerdo con sus últimos deseos. El luto fue inmenso y todo Egipto sintió la pérdida de un hombre tan respetado y amado. Después de la muerte de Jacob, sus hijos, temiendo que José buscara venganza por ofensas pasadas, le enviaron un mensaje pidiéndole perdón. Dijeron: «Ahora que nuestro padre ya no está, tememos que nos hagas daño por lo que hemos hecho». José, con gran compasión, respondió: «No tengan miedo. Lo que tú pensaste para mal, Dios lo transformó en bien. Los perdono». José vivió sus últimos años en paz, sabiendo que su familia estaba protegida y bendecida, según el plan de Dios para él y sus descendientes.
Murió a edad avanzada, pero su legado y la promesa de Dios continuaron vivas en sus hijos y nietos. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido inspirador, no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción ayuda mucho a mantener el canal activo y traerte más vídeos increíbles como este. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo y compártelo con tus amigos. Continuemos juntos en este viaje de aprendizaje e inspiración. Regístrate ahora y sé parte de nuestra comunidad.